Nos atiende el representante Santiago Osorio. Él es de una alianza entre el Pacto y los Verdes, o la Alianza Verde. Y nos atiende también el representante Octavio Cardona, Partido Liberal. Representante Osorio, buenos días. Julio, buenos días. Un saludo especial a usted y a toda su mesa de trabajo. ¿Por qué razón usted está de acuerdo con esta propuesta que ha hecho el presidente? Es decir, de acabar con los contratos, modificar los peajes, anticipar la finalización de compromisos que hemos adquirido y firmado. ¿Usted por qué está de acuerdo con ese giro que quiere darle el presidente a esos contratos tan importantes de infraestructura? Realmente, Julio, no es que aquí exista, digamos, un giro sorpresivo por parte del presidente de la República. Es importante aclararle a la opinión pública que estamos hablando de una concesión que lleva más de 30 años operándose en el eje cafetero y que vence el 1 de febrero del año 2027, y que por esta época lo que está pasando en el eje cafetero es que se está dando todo un debate sobre el futuro de esta concesión. ¿Qué contiene ese debate? Si se renueva precisamente un contrato para que continúen 30 años más, y lo que nosotros hemos venido haciendo de manera decidida durante los últimos 3 años es advirtiéndole al gobierno nacional sobre la imposibilidad para el eje cafetero de que los mismos señores de Autopistas del Café, con un nuevo nombre que se va a llamar IP Conexión Centro, continúen 30 años más. Y ese es el debate que nosotros estamos dando. Entonces, el planteamiento es absolutamente claro. En el eje cafetero, el 1 de febrero, se acaba Autopistas del Café porque es la fecha en la que se termina la concesión, y hay unas posturas claras. No queremos más bloqueos, Julio, para que usted más o menos se imagine. Cuando usted viene al eje cafetero y sube a Manizales, esta es una ciudad con municipios aledaños que están bloqueadas y están sitiadas por peajes. Nosotros asumimos 5 de los 7 peajes de Autopistas del Café, que están ubicados en 188 kilómetros. Y lo que nosotros consideramos es que es un absoluto despropósito para el eje cafetero, sobre todo para los manizaleños, que se mantenga este asunto. Lógicamente ya vendrán las discusiones técnicas sobre cómo se sostiene la vía, pero este es el planteamiento que nosotros estamos haciendo en el eje cafetero. Octavio Cardona, del Partido Liberal. Buenos días, representante. ¿Y cuál es su opinión? Julio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Mi opinión es simple. Cualquier persona en un país sensato quisiera que no hubieran peajes, pero ninguna persona quisiera que no hubieran vías. Quitar los peajes sin garantizar el recurso para el sostenimiento de la vía es asegurar que se destroce una autopista que hoy comunica a Caldas con Colombia. Hoy, los que vienen promoviendo el tema de la eliminación de Autopistas del Café o de la concesión, como se llame, no le han dicho todavía a los caldenses y a Colombia de dónde saldrán los recursos para mantener la vía. Y es sencillo. Se acaba de decir por parte del señor presidente de la República que es posible sostener la vía con un cobro de 700 pesos que ni siquiera son para la vía, son para el Fonsevi. La pregunta es simple: si las autopistas del café se pueden mantener con 700 pesos, ¿cuándo van a empezar a cobrar 700 pesos en el resto de autopistas del país? En resumen, no es serio, no es responsable, es política y populista aprovechar un proceso electoral para tratar de adecuar unos cobros a una realidad que no existe. Todo el país sabe que el sostenimiento de las autopistas en Colombia no es posible por parte de la nación con los recursos del Invías. Y se lo voy a probar. El primer peaje revertido en la zona fue Vías del Samán en Cartago. Hoy es la peor vía de Colombia, no obstante que es una de las que mayor recaudo tiene. Hasta hace muy pocos días era la única vía en Colombia que no tenía telepago, es decir, ni siquiera habían adecuado la forma de pago con tarjeta y por eso las filas eran interminables. El caso puntual de Autopistas del Café demanda que efectivamente se revise si se pueden quitar algunas casetas, que creo que sí, se revise si se pueden bajar las tarifas, se revise si queremos o no queremos obras adicionales de modernización y expansión de la vía. Pero aquí no nos pueden venir a decir que van a quitar las casetas hasta que pasen las elecciones y yo ya he de ver en febrero del año entrante cómo nos las reinstalan. Es más, hoy están diciendo que la plata para pagar el diferencial entre los 700 pesos que ha quedado la tarifa y el valor permanente saldría
de los recursos que la concesión le tiene, entre comillas, guardado por vía de reservas a la ANI, que son cerca de 21.000 millones. Esa plata se acaba en 2 o 3 meses, ¿y de dónde va a salir el resto del recurso? Sí, es más, congresista, yo le digo que por lo que nosotros hemos hecho con las cuentas, que además son públicas, no alcanza, creo que ni siquiera para un mes, 21.000 millones de pesos. Representante Osorio, usted y yo conversamos ayer en la tarde, usted me decía que el gobierno ha prometido que va a destinar, además de los 21.000 millones de pesos que ya están en las cuentas para hacer este tipo de cosas como tarifas diferenciales, que también el gobierno iba a poner otros 18.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir esos 18.000 millones de pesos? Y como está pidiendo ya la Contraloría, el estudio técnico que se hizo para esa reducción de peajes de la tarifa diferencial muestra qué cifra de aquí a febrero, porque no están cobrando la tarifa diferencial, pero si se llegara a cobrar a partir de junio hasta febrero próximo son 7 meses mal contados. ¿Cuánta plata se necesitaría para cubrir ese diferencial y de dónde va a salir? Pues mira, lo primero que yo tengo que decir es que es falso que esta sea una discusión populista. Esta es una discusión sobre cómo nosotros vamos a enfrentar en un futuro retos bastante importantes en materia de productividad socavada por el bloqueo de unos peajes que con absoluta claridad tienen afectada a una región y a un municipio como Manizales, que es Manizales la capital del eje cafetero que más peajes tiene por encima de Pereira y por encima incluso de Armenia. Y en ese sentido yo creo que declarar esta conversación como algo populista es reducir una conversación que le interesan a miles de personas que se movilizan todos los días por las autopistas del café. Todos los contratos Espinosa de primera generación firmados en el país tienen una cláusula específica que explica claramente que la ANI tiene que responderle a los concesionarios si los concesionarios no tienen un número de carros que efectivamente pasan por esas casetas. Son contratos hechos absolutamente rentables para los dueños de los concesionarios y son contratos que, a mi modo de ver, tienen una consolidación jurídica que es bastante desfavorable para el Estado colombiano y desfavorable para la gente que utiliza los peajes en el país. En ese sentido, la proyección que nosotros en su momento habíamos contemplado en esta mesa, porque esta no es una mesa que esté liderando solo un congresista, que hay transportadores, hay asociaciones campesinas, hay estudiantes, porque Manizales es una ciudad universitaria y muchos universitarios de la zona centro-sur padecen los peajes. Se hizo una proyección de 44.000 millones de pesos. La ANI ha planteado que esos 44.000 millones de pesos de plata de excedentes tiene 21.000 y que el gobierno está haciendo un esfuerzo para encontrar el recurso, que eso será anunciado el día de hoy. Sí. En esta mesa de trabajo. Nosotros estamos llegando precisamente a las zonas donde se está haciendo la movilización para escuchar qué planteamiento hará la Agencia Nacional de Representante Cardona, ¿qué le responde a su colega quien está diciendo que usted está reduciendo el debate y que esas mesas técnicas con la ANI sí están incluyendo a otros sectores que no son netamente políticos? Yo no estoy diciendo que el debate sea netamente político, lo que estoy diciendo es que es un debate netamente antitécnico, porque es que cualquiera quisiera un país donde no se pagara predial, ni agua, ni luz, y tampoco peajes, pero yo lo que estoy preguntando es, ojalá Colombia no tuviera peajes, pero díganme de dónde van a mantener las vías. Es que la discusión se limita a una cosa elemental, de dónde se mantiene un corredor vial, que de hecho voy a decir 2 cosas. La primera, no se les olvide que hay un estudio de la Unidad de Planeación del Transporte y de la Infraestructura del Ministerio del Transporte que dijo una cosa que ustedes los periodistas no han dicho y yo les voy a mandar el documento enseguida si me regalan el teléfono. Dijo en la página 3 que la plata de los peajes que venía administrando el INVIES se había utilizado, entre otras cosas, para el mantenimiento de la flota vehicular de las Fuerzas Armadas. Nadie paga peajes en Colombia para que le arreglen el carro al coronel. La gente paga peajes para que reparen las vías. Y lo segundo es que en la página 57 del mismo informe, esa unidad, que es la unidad de planeación de la infraestructura, dijo que de los corredores viales que había en Colombia hoy concesionados y que se podían revertir, 2 corredores, se recomendaba que por el bien de los corredores tuvieran operación privada, y uno de ellos es el corredor Manizales, Pereira, Armenia, Calarcá. ¿A dónde quiero llegar? A mí no me interesa si el que lo opere es Autopista del Café, yo no conozco a esa gente, no sé quiénes son. A mí lo que me interesa es que nos tengan una vía en buen estado, porque si lo que queremos es desarrollo para el departamento de Caldas, no podemos pretender un desarrollo sin vías. Que le bajen las tarifas, válido. Que le quiten casetas, válido.
pero que acaben con la vía, inaceptable. Y eso es lo que están proponiendo hoy los señores que creen que porque aparecen 18.000 millones adicionales a los 21.000, tenemos el problema resuelto, porque ese problema entonces sería aplazar la solución, que la vamos a ver hasta marzo o abril, y el año entrante quedamos con el problema cuando ya no haya los 21.000 millones y cuando la ANI diga yo no pongo más plata. Entonces, van a quitar las casetas hoy y después de que pasen las elecciones, miraremos cómo se resuelve el problema, es decir, reinstalándolas. No es saludable para la salud y para el estado de la vía, de autopistas del café o de esa concesión que hoy quede en manos del Invías. Es lo peor que le puede pasar. Claro, y representante Osorio, por supuesto, bajar las tarifas de los peajes es un tema que puede ser justo, que puede ser necesario, pero que además, no nos digamos mentiras, puede también dar votos. Y esa pelea viene de tiempo atrás, usted mismo la ha liderado y el presidente decide entonces tomar las decisiones a días de las elecciones. La ANDI dice que aquí hay un claro criterio político más que técnico. ¿No le parece que esta discusión sí debió darse, al menos en otro momento, sea antes o después de estar a días de esa primera vuelta presidencial? Gracias, Marcela, por la pregunta. Pues lo primero es que el país sabe que la ANDI es un gremio que está en defensa de los business y de los negocios de los grandes constructores y de los industriales en este país. Uno nunca a la ANDI podría preguntarle si le gusta una medida que beneficie al pueblo colombiano o a un ciudadano de a pie, porque seguramente le va a parecer bastante incómoda. Lo importante, Marcela, de esta respuesta es lo siguiente, es que esta discusión no se está dando al margen de una coyuntura política. Es decir, en este momento nosotros estamos en unas elecciones a la presidencia de la República, pero aquí viene un dato técnico, es que mientras pasa la campaña, la ANI está haciendo un estudio sobre el futuro de esta concesión que tenía que entregar hace 4 meses y que aún no ha entregado. Entonces, independientemente de esto, esta es una discusión que se tiene que dar en estos tiempos y no corresponde a una discusión al margen de un calendario precisamente electoral. Y eso es lo que viene haciendo la ANI, socializando a la ciudadanía qué va a pasar con el futuro de la concesión Autopistas del Café una vez precisamente finalice y concluya su opinión sobre la IP Conexión Centro, que es en esencia lo que debería pasar hoy en el eje cafetero. Hoy la ANI tendrá que darle respuesta a la gente sobre la negativa de la IP. El representante Octavio es acucioso y le gustan los datos técnicos, y yo le puedo dar una explicación absolutamente clara. Efectivamente, nadie quiere una vía que esté en mal estado, pero tampoco nadie quiere una vía en las condiciones en las que la nueva concesión por 30 años más va a hacerle un planteamiento al departamento. Quieren dejar los mismos 5 peajes para hacer mantenimiento y para construir una vía que comunica el Quindío con el Valle del Cauca. Julio. Representante, yo tengo una pregunta muy respetuosa. ¿Los contratos que se firman no son para cumplirlos, independientemente que nos gusten o no nos gusten? Si Colombia firma o el Estado colombiano firma un contrato con una concesión, ¿no hay que respetarla? Absolutamente sí, Julio. Yo no estoy diciendo nada diferente a esto, pero es que además aquí no se está incumpliendo el contrato por varios motivos. Primero, porque es que no se está haciendo una terminación unilateral con Autopistas del Café. Aquí se va a mantener la concesión hasta el 1 de febrero del año 2027, como lo establece el contrato que se firmó en el año 98. Y lo que se le está diciendo al concesionario es que el excedente de los 700 pesos que van a pagar las áreas de influencia, que son veredas, Julio, como La China, San Andrés, gente que tiene escasos recursos y que sus peajes están ubicados a 200 metros, se les va a pagar normal. El señor que pasa en su carro categoría 1 y 2 y que paga 700 pesos, la concesión va a recibir el excedente por parte de la plata que tiene la ANI guardada y que establece los contratos de primera generación. Pero aquí no se está incumpliendo en ningún momento con el contrato y con la concesión. Representante Octavio, buenos días. Entonces, de esta forma, ¿considera usted que se abriría una puerta al deterioro de la infraestructura de las carreteras del eje cafetero si entonces no continúa una firma privada? Efectivamente, entregarle al Invías el manejo del corredor vial es lo peor que puede pasar al país, entre otras razones, porque la norma es clara en advertir, la ley 1508, que cuando el recurso de un corredor vial se recoge por vía de peajes, debe ser reinvertido en el corredor vial cuando la operación es privada. Pero cuando la operación es pública, por la ANI o por el Invías, el recurso se vuelve un recurso nacional que viene a fondos comunes de la nación, de tal suerte que la plata del corredor vial Manizales, Pereira, Armenia, Calarcá, Paila, puede irse a invertirse, como pasa hoy con Cartago, en Buga o en La Felisa. Lo segundo, el representante Osorio omitió, que es un hombre juicioso, omitió un detalle, tal vez deliberadamente,
que la ANI ha desconocido los artículos 14, 15 y 16 de la ley 1508, que dice que para responder a una propuesta de IP o una concesión privada deben hacerse unos serios y concienzudos estudios técnicos, jurídicos y sociales por vía de diálogos con las comunidades, los que hasta ahora no se han hecho. Hoy, la ANI viene violentando de manera decidida la ley 1508 y para finalizar, la plata, los 21.000 millones que estaban dispuestos en reservas no eran para pagar diferenciales de subsidios, eran para hacer kilómetros de vía, obras adicionales, intervenciones. Allá tuvimos un puente que estuvo dañado un año mientras se resolvía si lo tenía que resolver si lo tenía que recuperar la ANI o la concesión, y le tocó a la ANI, y la plata salió de esas reservas, porque para eso son las reservas. No puede ser que contractualmente se establezca que el concesionario le entrega una plata al Estado, pero que de manera unilateral y por politiquería se diga que se va para subsidios. A mí no me molestaría que el Estado le diera subsidios toda la vida a la concesión, pero garanticen cuál es la fuente sustitutiva. No puede ser que el gobierno esté permanentemente pensando en proyectos de nuevas normas tributarias, porque se necesita el recurso, pero ahora venga a entregarla por vía de subsidios. El asistencialismo es perverso, dañino y malo para cualquier país. Si hoy esa concesión queda en manos del Estado, verán los resultados en 5 años cuando no tengamos vía. Que lo opere cualquiera, que quiten casetas, que bajen tarifas, que amplíen el plazo, pero que en todo caso no quede en manos del Estado. Bueno, pues ellos dos son de la zona, la conocen, pues tienen posiciones distintas, pero conocimiento del tema. Los oyentes sacarán sus conclusiones. Saludo a Santiago Osorio, representante a la Cámara por una coalición del Pacto y la Alianza Verde, y por supuesto al representante Octavio Cardona, que pertenece al Partido Liberal. Para ellos, muchas gracias, un buen martes y mucha suerte con sus candidatos el próximo domingo.